Hola, ¿qué tal mis niños? Hoy conoceremos más sobre hechos históricos que acontecieron en nuestro México durante el siglo XIX. El tema de hoy es ¿qué pasó con México al término de la Guerra de Independencia? Como todos sabemos, la independencia de México dio comienzo el 16 de septiembre de 1810. Esta batalla se convirtió en la gran batalla de todos los mexicanos por conseguir el fin del dominio español. Fueron 11 largos años de lucha, traiciones y acuerdos, hasta que el día 27 de septiembre de 1821 se dio fin a esta guerra de independencia. Al separarse México de España, México se convirtió en un país soberano. Esto quiere decir que México era un país que se gobernaba a sí mismo, sin estar sometido, en este caso, a la corona española, que lo había gobernado por más de 300 años. Imagínense, México era un país que podía realizar sus propias leyes, que beneficiarían a toda su gente del pueblo mexicano. Y mejor aún, eran capaces de elegir a sus propios gobernantes. Cuando un país es capaz de elegir a sus propios gobernantes, se le dice que es un país democrático. Con ello se tenía la intención de que México fuera un país en el que mejorara su economía, que todos sus mexicanos alcanzaran un nivel de vida digno para sus familias. También que se acabara con las injusticias sociales, porque durante el virreinato español los mexicanos simplemente eran sometidos, violentados y sin ningún tipo de beneficio para poder vivir. A esto le llamamos que cometían una injusticia social de parte de la corona española para con los mexicanos. Es por ello que los mexicanos estaban felices, que consideraron que la consumación o término de esta guerra de independencia traería consigo un tiempo de paz y bienestar para todos ellos. Pero como en toda batalla, existen diferentes ideas, aun y cuando todos fueran mexicanos. Recordemos que existían en esta lucha dos grupos, unos que eran los llamados insurgentes, los cuales estaban en contra del gobierno de la corona española, y el otro grupo que eran los realistas, los cuales defendían al gobierno español en el que gobernara un rey de España. Durante esta guerra de independencia hubo enormes pérdidas humanas y también económicas. Imagínate que más de 500,000 de personas perdieron la vida. Y como sabes, México es un país muy rico en recursos naturales, lo que causó que muchas minas, haciendas y pueblos fueran totalmente destruidos. Y bueno, esto trajo como consecuencia que nuestro país se encontraba totalmente en la ruina económica. ¿Sabes? Los mexicanos en el sector agrícola producían alimentos en sus tierras como el maíz, frijol, trigo, etc. Pero como todos producían lo mismo, llegó el momento en que tenían otras necesidades, como la de vestir, calzar, y no tenían los recursos monetarios para obtener esas cosas que ellos necesitaban. Por tal motivo necesitaban vender sus productos a muy bajos precios, pero con otros pueblos cercanos, lo cual les era imposible, ya que los caminos no estaban en las condiciones de transitar y abundaban los bandidos. En aquellos estados donde su producción económica era el sector agropecuario o la minería, también decayeron bastante, porque algunos no contaban con las herramientas que se necesitaban para obtener estos recursos y mucho menos había con quién comercializar. Esto provocó que no hubiera un crecimiento económico en todo el país. Hacienda Pública, que es la institución que recauda y administra los recursos destinados para el gobierno, se quedó con muy pocos recursos, lo cual provocó que el gobierno buscara obtener recursos económicos con prestamistas particulares y con bancos extranjeros, provocando una gran deuda y problemas financieros y políticos. La mayor parte de los mexicanos estaban viviendo en extrema pobreza y solo unos cuantos disfrutaban de abundantes riquezas. Recordemos que cuando llegaron los españoles a México hubo mezclas de razas, pero en ese entonces más de la mitad de la población eran indígenas, los cuales seguían sufriendo abusos y discriminación de los otros grupos sociales. Desgraciadamente, las leyes que se hicieron después de la independencia no les brindaban protección de ningún tipo. Por lo tanto, hacendados y rancheros fácilmente los despojaron de sus tierras, dejándolos en la miseria total.
Y bueno, todo esto, mis niños, desataron nuevos conflictos. Los mexicanos estaban desesperados y tristes. Había diferencias entre los grupos políticos y en la forma de gobernar de los que estaban a cargo, provocando una guerra civil, que es una lucha armada entre los mismos mexicanos. Esto impidió que pudiéramos enfrentar con éxito las intervenciones extranjeras en nuestro país, las cuales analizaremos posteriormente. ¿Y tú qué piensas? ¿Valía más la pena que México no se hubiera separado de España?